a grabar. Ya, quiero que me digan de la clase pasada, si se acuerdan, o de la materia en verdad, ¿qué es la productividad marginal? O en verdad, ¿qué interpretación le dan ustedes a la productividad marginal? No sé, díganme algo, ¿cómo se calcula? Creo que es la derivada la derivada de la función de producción, pero con respecto a un insumo en particular. Ya, bien. Pero específicamente la interpretación es, por una unidad de insumo Y, bueno, en este caso da lo mismo, trabajo, por ejemplo, que aumente, mi producción va a aumentar en el resultado de esa productividad marginal, unidades. ¿Ya? Así como la interpretación que le podríamos dar. Ahí está. ¿Ya? Ahora, la productividad media. ¿Qué era la productividad media? La función de producción sobre el insumo, dependiendo. Bien, bien. ¿Y la interpretación que le podemos dar? Es por una unidad de insumo Y, yo produzco esa cantidad de unidades en promedio. Si se fijan, es distinta a la de arriba, uno, porque una veo cuánto aumenta mi producción, o sea, claro, cuánto aumenta mi producción, y la otra es cuánto produzco en promedio. ¿Ya? Y la elasticidad insumo-producto. En la definición de la elasticidad insumo-producto hay algo súper importante, algo clave, que es la diferencia de la productividad marginal y la productividad media, que es ¿El cambio porcentual? bien. Y la interpretación es un aumento del 1% en la contratación de ese insumo, aumenta la producción en un tantos por ciento, que va a ser el resultado que me va a dar la elasticidad insumo-producto. ¿Ya? Eso como repaso. Ahora, para esta ayudantía, tenemos que definir, vamos a hacer un repaso primero de la ley de rendimiento marginal decreciente. ¿Alguien sabe qué es, qué entienden, por qué se produce, cuándo se produce, etcétera? Eso era que cuando se llegaba como a un punto donde el insumo como que no daba más, empezaba a bajar, ¿o no? Exactamente. ¿Qué es? Es cómo cambia la productividad de un factor cuando aumenta en ese mismo y queda el otro fijo. Entonces va a llegar un punto en que el rendimiento va a empezar a caer. Entonces, como yo voy a tener un insumo variable y el otro fijo, va a llegar un momento en que si no existiera esta ley, va a saturar al otro insumo o a los otros insumos. ¿Ya? Ahora, específicamente, ¿en qué punto se produce? Así, gráficamente, si ustedes me podrían indicar. En el punto más alto, ¿no? ¿Dónde ¿Dónde está la estrella, o no? Sí, donde está la estrella. En ese minuto va a empezar a decaer mi productividad. O sea, no es que sea negativa, pero cada vez va a ser menor. ¿Se entiende? ¿O no? Es como lo que hablamos la ayudantía pasada, ¿no? De las preguntas cortas, que Claro. la una, si no me equivoco, no era necesariamente negativa y por eso era falsa. Exactamente. Aquí va a ser creciente. Aquí la productividad marginal va a ser mayor, pero va a ser decreciente. Y aquí la productividad marginal va a ser menor, pero también va a ser creciente. ¿Ya? Entonces, exactamente en la estrella va a ser cuando esta productividad marginal empieza a decaer. Sorry, ¿por qué el último momento también es creciente? Porque... A ver. Porque la pendiente es decreciente, según yo, ¿o no?
Sí, espérame. ¿Te lo puedo Es que- responder al final? Sí, obvio, es que lo vi en el Power y también me llamó la atención, que salía creciente. Ya, pero al final me. Gracias. Ya, súper. Ya. ¿Ustedes saben si se analiza la producción en qué plazo? ¿Corto plazo, largo plazo o da lo mismo? ¿O no saben? Creo que a corto plazo lo estamos haciendo, ¿no? Sí, corto plazo. Eso es súper importante, que la productividad marginal va. La ley de rendimiento marginal decreciente se analiza a corto plazo. Ya, ¿alguna duda con esto? Además de la que voy a resolver al final. ¿No? Ya. Si tienen dudas, díganme, ¿eh? Y si no se las puedo responder ahora, se las voy a responder después, pero se las voy a responder. Así que ninguna duda, ¿cierto? Todo bien por acá. Ya, súper. El rendimiento o retorno a escala, que es lo mismo. ¿En qué plazo se analiza? ¿Corto plazo, largo plazo o da lo mismo? Es a largo, creo, ¿cierto? Sí, esta es de largo plazo y es súper importante hacer esa diferencia, ¿ya? ¿Cuáles son las formas para saber qué tipo de rendimiento de escala existen? ¿Cuántas hay? 3. 3. Ya, pero hay dos principales, ¿cierto? O sea, está la tercera, pero hay una condición ahí. ¿Cuáles serían las primeras dos? Que sea creciente a escala y decreciente a escala. ¿Ya? O sea, a ver, aquí estamos confundiendo dos cosas. Uno es ver cómo sacar el retorno a escala y la otra es qué tipo de rendimiento a escalas hay. Que, claro, está bien lo que tú dijiste, que es creciente, constante o decreciente, pero para saber cuál de las tres es, tenemos varias formas de saberlo. ¿A alguien se le ocurre cuáles son esas formas? ¿Esto tiene que ver con lo de la Cobb Douglas o nada que ver? Lo implica, o sea, sí, pero eso ya es más específico. Hay dos formas sobre todo más generales para saberlo. ¿Se acuerdan del lambda? Era lo de ver si es que era homogénea la función o no. Sí. Pero esa es la tercera a la que me refiero, que ahí en un ratito más en un ejercicio lo vamos a explicar. Pero esta es la primera, con lambda mayor o igual. ¿Y qué quiere decir? Que la función, si yo multiplico cada insumo por lambda, después yo tengo que ver si es mayor, igual o menor a tener que sacar ese lambda de lo que yo estaba haciendo y que me quede un lambda por la función. ¿Se entiende? Lo vamos a ver en un ejercicio porque así es como un poco difícil verlo bien, pero quédense con esa idea. La segunda, ¿saben cómo? Hay otra forma. Era con elasticidad, ¿cierto? Sí, la elasticidad producto total. Y tenemos tres. Si es mayor, igual o menor a 1. Y ¿cuál es? O sea, si es mayor a 1, el rendimiento a escala, ¿qué es? ¿Creciente, constante o decreciente? Creciente, ¿o no? Se siente. Creciente. Si es igual, Constante. constante, y si es menor, es decreciente. Decreciente. Muy bien. Ya, quédense con esa idea. Entonces, vamos primero a las preguntas cortas. Dice, la ley de rendimiento marginal decreciente, que lo acabamos de ver, está asociada a un fenómeno de largo plazo de la función de producción y se produce cuando la contratación de un factor es mayor a la de otro. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Por qué? ¿No habíamos dicho que la ley de rendimientos marginales es para corto plazo? Muy bien. Y el rendimiento a escala es a largo plazo. Bien.
Y también otra acotación en este ejercicio es que dice cuando la contratación de un factor es mayor a la de otro. No es que sea mayor a la de otro, sino es cuando en el caso de la ley de rendimiento marginal decreciente es cuando el insumo variable satura al insumo fijo. No es que uno sea mayor al otro, ¿ya? Igual hay una diferencia importante. ¿Todo bien con eso? ¿Se entendió la diferencia? Sí. Ya, súper. Ya, vamos con la 2. Son como 7 ejercicios cortos y 2 largos. Entonces los cortos igual son como de harta interpretación y materia. Entonces, para que estén atentos y atentas. Dice, en una empresa donde el único factor productivo es la mano de obra y trabajan 20 personas, al contratar un trabajador más a la producción aumenta en un 6%. ¿Qué tipos de retorno a escalas hay en la firma? ¿Alguien sabe por dónde empezar con esta pregunta? ¿O qué es lo que tengo que sacar para saber los retornos a escala? ¿No? ¿Nadie? La elasticidad. Elasticidad, ¿no? Está hablando de Bien. porcentaje, ¿no? Sí, porcentaje, elasticidad. ¿Se acuerdan de la ayudantía pasada que vimos el problema de la torta? Ya, este es muy parecido. O sea, entre comillas, porque también hay que sacar las elasticidades. La elasticidad producto total, entonces, se va a ver que era como el repaso que le había hecho hace poquito. Va a ser la elasticidad insumo-producto, las sumas de ambas. Pero en este caso nos están diciendo que hay un único factor productivo, que va a ser L, entonces esta va a ser 0. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Si tenemos que sacar la elasticidad insumo-producto de L. ¿Cómo la sacamos? La productividad marginal dividido por la media. Ya, bien, hasta cierto punto, porque está bien, esa es la forma que se saca, pero también recuerden, ¿cuál es la definición de elasticidad? Es el cambio porcentual. Cambio porcentual en la cantidad producida, o sea, en el producto, ante un cambio de un 1% en la contratación del insumo. Entonces esto lo vamos a anotar así. Va a ser el cambio porcentual en Q sobre el cambio porcentual en el insumo, que va a ser L. ¿Ya? Y aquí nos están diciendo que trabajaban 20 personas, ahora van a trabajar 21 porque contratan a una más, y la producción aumenta en un 6%. Entonces, ese 6%, ¿qué es? El cambio porcentual de Q. Muy bien. 6%. Pero, ¿cuánto cambia porcentualmente el insumo? O sea, sí, claro, el insumo, que en este caso es la mano de obra, no tenemos idea, tenemos que sacarlo. Entonces, para sacar el cambio porcentual en L, vamos a decir que ya, L pasa de 20 a 21 personas. Entonces, apréndanse esto, el porcentaje de aumento va a ser la cantidad de personas que tengo hoy menos las que tenía partido en las que tenía. Entonces, el porcentaje de aumento sería, en este caso, 21 menos 20 partido en 20. Que va a ser cuánto, obviamente, cuánto porcentaje aumentó en la contratación de esa persona. 5. Sería 5%. Entonces, este sería 6% partido 5%. Y eso es
1,2. 1,2%. Y eso es mayor a 1. ¿Y qué pasaba si la elasticidad producto total era mayor a 1? Era creciente. Tiene rendimientos a escala creciente. Muy bien. Y eso es lo que me están preguntando, ¿qué tipos de retorno a escalas hay en la firma? ¿Alguna duda? En la pauta aparece otra forma de hacerla, pero yo encuentro que esta es más, no sé si más sencilla, pero es mucho más entendible, a mi parecer. Yo me perdí la parte porque te dio 5%, justo estaba escribiendo. Ya, tranqui. Bueno, de todas formas, yo los apuntes se los voy a mandar bonitos, así que traten de igual de poner más atención. Bueno, igual después van a poder ver la grabación, pero para que no se pierdan tanto. Entonces, la elasticidad insumo-producto la podemos calcular para ti. ¿Qué es la elasticidad insumo-producto? Sí, la elasticidad insumo-producto. La elasticidad al final. La elasticidad ¿Sí? era el cambio porcentual, ¿o no? Ya, ¿de qué? Cuando se aumentaba el insumo ahí, algo así. Ya, entonces el cambio porcentual en la cantidad producida, ante un cambio del 1% en la contratación de ese insumo. Entonces lo vamos a escribir de esta forma, el cambio porcentual de Q sobre el cambio porcentual en L, que es el insumo que tenemos en este momento. ¿Ya? Y ese 6% equivale al cambio porcentual en la producción, porque me están diciendo que la producción aumenta en un 6%, pero no sabemos Eso. el cambio porcentual de L. Y para sacarlo, dije que el porcentaje de aumento se sacaba en la diferencia entre lo que tenía, o sea, lo que tengo menos lo que tenía partido en lo que tenía. ¿Cachai? Entonces, si aumenta L de 20 a 21 personas, voy a tener 21 personas menos 20 dividido en 20 personas. Y eso va a ser mi aumento de la contratación de esa persona, va a ser un 5%. ¿Y no 0,05? Es que va a ser 0,05, que es lo mismo que 5%. En este caso igual lo podríamos dejar solamente con decimales, pero al final va a ser lo mismo. A eso me refería, no importa si yo lo dejo como 0,05 o lo dejo en 5. O 5%. No, pero tienes que tener cuidado después aquí para calcularlo. Tienen que estar obviamente en las mismas, de la misma forma. Vale, gracias. Ahora, ojo que la elasticidad es porcentaje. Entonces, lo más lógico es que esté en porcentaje. Siempre traten de asociar así como, ya, entonces la productividad marginal es porcentaje, no tengo por qué poner porcentaje. La productividad media tampoco, pero la elasticidad sí, entonces porcentaje. ¿Ya? Ya. ¿Ítalo bien? ¿Quedó claro? Sí, gracias, te pasaste. Súper. Ya, vamos con la 3. Dice, dado una función de producción cualquiera y un vector de contratación, suponga que la elasticidad factor producto del trabajo es 0. Luego, ¿puede la función f tener rendimiento a escalas crecientes en dicho punto? A simple vista, analizando que me están preguntando ya, X vector de contratación, y me están diciendo que la elasticidad factor producto es 0. ¿Qué dirán ustedes? ¿Se puede o no se puede? Vicente levantó la mano. No, que lo diga Julio, sí, yo igual hablaba harto. Ya. Estoy muy seguro, pero como es menor a 1, como es 0, no puede ser creciente. Porque habíamos dicho recién que tiene que ser mayor a 1 para que fuera creciente. Para que fuera creciente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tiene que ser mayor a 1? La elasticidad producto total. La elasticidad producto total, ¿cierto? Y eso es igual a la suma de ambas elasticidades, ¿cierto? Pero ¿qué me están diciendo aquí? Ojo, me están diciendo la elasticidad factor producto del trabajo es 0. O sea, no la elasticidad producto total. Entonces, si esta es 0, para que esto sea
creciente, es decir, mayor a 1, ¿qué tiene que pasar con la elasticidad insumo-producto del capital? El mayor a 1. Mayor a 1. Y esa es la condición, que la elasticidad insumo-producto de Q sea mayor a 1. ¿Se entendió? Ojo, tienen que poner mucho cuidado con lo que le están preguntando y con lo que le están diciendo en el enunciado. Porque aquí es la elasticidad factor producto solo del trabajo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, bacán. Vamos con la 4. Ya. ¿Alguien la quiere leer por mí? Yo la puedo leer, me da lo mismo. Ya, Diego, dale. Ya. El señor Belding produce queques y su tecnología está representada por la función de producción, la función que sale ahí. ¿Cómo son los rendimientos a escala? Suponga ahora que el señor Belding utiliza esa... esa que sale ahí, y que está hablando de aumentar el trabajo en 2% o el capital en 5%. ¿En qué caso aumenta más su producción? Ya. Vamos a separarla. Entonces, primero tenemos que sacar cómo son los rendimientos a escala. Y después vamos a hacer la segunda parte. Entonces, primero, tenemos que la función es esta. ¿Y cómo vamos a saber si son rendimientos a escala? O sea, ¿qué tipo de rendimiento a escala tiene? Ya, una era la elasticidad producto total, ¿cierto? Pero la segunda que les dije, ¿Con los lambda? con el lambda. ¿Alguien entiende bien el tema del lambda sin hacer o sin ver un ejercicio? Sinceramente. No. Yo no mucho. ¿Cierto? No. Ya, pero aquí lo vamos a resolver. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, si es mayor, igual o menor. Entonces, yo voy a tomar la función y a cada insumo voy a multiplicar por un lambda, como dice aquí en la primera parte. Entonces, tengo lambda por L por lambda por K, la raíz, más lambda por K elevado a 2. Varios me podrían decir como ya, pero easy, si L y K se están multiplicando, ¿por qué no pongo lambda LK raíz más lambda K cuadrado? No, porque tiene que ir para cada insumo. Eso métaselo en la cabeza, porque eso les va a hacer que tengan malo el ejercicio. ¿Ya? Y esto tenemos que ver si es mayor, igual o menor que eso. Entonces ahora, tenemos, agrupamos el lambda, vamos aquí, cada uno elevado, y aquí va a ser lo mismo. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Sacamos el lambda y factorizamos después. Sacamos el lambda, muy bien. Y factorizamos por lambda. Por lambda. Bien. Entonces, LK más lambda por K cuadrado. Y esto, vamos a dejar aquí el espacio. Lambda por la función de producción, que es esa. ¿Qué es? Este término con este término. ¿Es mayor, igual o menor? Podemos sacar los lambda Ya. y el de la izquierda es mayor. Es mayor, bien. El lambda siempre tiene que ser mayor a 1.
por si acaso. Entonces, como tiene este lambda, va a ser mayor. Y si esto de acá es mayor a esto, entonces, ¿qué tipo de rendimientos tenemos? Crecientes. Recuerden que ya la elasticidad de producto total, si es mayor a 1, creciente, igual a 1, constante, si es menor a 1, decreciente. Este término va a ser igual, o sea, obviamente tiene que quedar cada término a su lado, pero si es mayor, creciente, igual, constante y menor, decreciente. Chao, Fer, que te vaya bien. Sí, después voy a dejar subida la ayudantía, así que no te preocupes. ¿Se entendió? Sí. Ya, Sí, sí, súper. se entendió. ¿Podría repetir una vez lo de la elasticidad de productividad total? Sí, las relaciones que tienen con el 1, que no alcanzó a notarla antes. Ya, Diego, respóndeme tú. La elasticidad de producto total, si es mayor a 1, ¿qué tipo de rendimientos tiene? Creciente, Si es igual a 1, yo creo que constante. Ah, sí, igual, constante, sí está bien. Y si es menor a 1, decreciente. ya. En este caso va a ser la relación muy parecida. Si este término es mayor a este, va a ser creciente. Si es igual, constante, y si es menor, decreciente. Es lo mismo que la elasticidad, solo que obviamente cada término tiene que quedar como en su lado, o sea, no podéis llegar y cambiar porque ahí es una forma de aprendérselo. Gracias. Ya. ¿Alguna duda con respecto a la primera parte del ejercicio? Veo que no. Si tienen duda, hablen nomás. Ya. Ahora la segunda parte dice, suponga que alguien quería hablar. ¿No? Ya. Dice, suponga ahora que el señor Belding utiliza este vector 1,1 y que está evaluando aumentar el trabajo en un 2% o el capital en un 5%. ¿En qué causa aumenta más su producción? ¿Se acuerdan del de la torta? Este sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan del ejercicio de la torta de la ayudantía pasada que hicimos el lunes? Sí. Sí. Era como 0,6, 0,4, algo así. No me Ya, acuerdo bien. pero más allá de eso, ¿cómo era que yo podía elegir cuál iba a preferir? Ah, era como viendo el porcentaje de lo que iba a cambiar la Ya, altura y el ancho, algo así era. Como Sacamos la te hace ya. transferir. ¿Cómo? Hay alguien que habló que no alcanzó a escuchar. Sacamos la elasticidad, ¿o no? Muy bien, la elasticidad. Entonces, pero me están diciendo que ocupa 1 de trabajo y 1 de capital. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo parto? Si ya sabemos que la elasticidad insumo producto. Y esta es la función. ¿Qué hago? Me están dando un vector. Me están diciendo, o sea, ya, ustedes dijeron hay que calcular la elasticidad de insumo producto, porque si no, no tengo forma de ver cuál voy a preferir. ¿Qué hago? Hay dos formas, o empezar sacando al tiro la elasticidad o reemplazar al tiro. ¿Qué van a hacer? Reemplazar es más rápido, ¿no? Ya, sí, puede ser más rápido, pero si tú te fijas, si tú reemplazas, te va a dar 2, la función, pero tú no quieres, tú tienes que sacar primero las productividades marginales y medias para cada factor.
y después reemplazarlo, porque si no, no te va a dar lo mismo y no vamos a llegar a nada. Recuerda que si tengo una función de producción 2, ¿qué elasticidad voy a sacar? Ninguna. Entonces, siempre cuando les den un vector, tienen que hacer los cálculos primeros y luego reemplazar, porque si no van a tener malo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se calcula la elasticidad insumo-producto? Bueno, para L en este caso. Marginal partido de la media. Bien. ¿Y cómo se calcula la marginal? La derivada de la función con respecto al insumo. Bien. Y esto va a dar, la derivada es eso. ¿Y la productividad media? Es La la función con respecto a un insumo. Bien. Y ahora la elasticidad insumo-producto para acá. Ah, pero no saqué la elasticidad. Perdón. Ya, entonces va a ser. Vamos a. ¿Se está entendiendo hasta el momento? Sí. Sí, sí se entiende. Ya, súper. Gracias a todos los que están respondiendo. Por el chat igual los veo. Ya, entonces, simplificado todo esto, después ustedes lo hacen con más tiempo, simplificando bien, porque eso es importante a la hora de sacar esto. Esta va a ser la elasticidad insumo-producto de L. Y ahora, la elasticidad insumo-producto de K va a ser ya la productividad marginal de K sobre la productividad media de K. Y la productividad marginal de K va a ser L sobre 2 raíz de L por K más 2K, que eso va a ser igual a L más 4K raíz de LK sobre 2 raíz de LK. Cuando lo estén haciendo y llegan a quizás a otro término, no sé, con la K dentro, etcétera, tienen que ver después el resultado final. Si el resultado final no les da igual, de la elasticidad, por ejemplo, ahí preocúpense si algo hicieron mal en la simplificación, pero no se preocupen si cuando lo estén realizando les da algo distinto, porque podemos simplificar de forma diferente. Y la productividad media, entonces, la función sobre el insumo. Y vamos a hacerlo aquí. La elasticidad insumo-producto para acá va a ser igual a L más 4K partido en 2 raíz de LK por, esto lo damos vuelta. Y esto va a dar algo no muy bonito, pero va a dar ese término, ¿ya? ¿Alguien que haya hecho este ejercicio? ¿Que haya visto la ayudante y lo haya hecho? Yo no. ¿No? Ya, no importa. Entonces, ahora que tenemos ambas elasticidades, podemos reemplazar recién. Entonces, si se fijan, una cosa es reemplazar en elasticidades y otra muy distinta, reemplazar en la función. O sea, no vamos a llegar a lo mismo ni por si acaso. Hoy. Vamos a achicar esto. Para hacer la otra parte.
Entonces, ahora sabemos que tenemos que reemplazar acá. Entonces va a ser para L, la elasticidad insumo producto de L va a quedar 1 sobre 2 más, ya, aquí va a ser 1 más 1. Y eso es ¿cuánto da la elasticidad insumo producto de L? Un cuarto. 1/4. ¿Y la de K? 5/4. 5/4. Muy bien. Entonces, ahora, ¿se acuerdan del de la torta? ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué tengo que ver para saber cuál elegir? Porque ya, yo tengo las elasticidades, pero ahora ¿qué? Hay que sumarlo, ¿no? Para sacar producto total. Ah, no, porque estamos buscando cuál es la mejor. Exactamente, queremos saber cuál de estas dos yo voy a preferir. Entonces, si me están diciendo... Disculpa, ¿puedo preguntar algo? Sí, dale. Que los números los sacaste porque el enunciado decía que L y K eran igual a 1 a 1, si no me Sí. acuerdo mal. Sí, por Ah, eso ya. mismo. Si no, quedaría expresado en L y en K. ¿Cómo quedaron aquí? Una pregunta. Dime. La elasticidad de, por ejemplo, el L, el 1/4 significa, si yo aumento un 1% de eso, el 1/4 es el resultado, ¿o no? Claro, ¿cuánto aumenta la producción? Entonces, si yo aumento en 1% el L, ¿en cuánto porcentaje va a aumentar mi producción ante Ya, la en 1/4. contratación de ese por ciento? Ahora, esto es, claro, para un 1%, pero a mí me están preguntando si yo aumento en un 2% o si aumento en un 5% el capital. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Aló? ¿Estás durmiendo? Estoy en clase. Ah, ¿ya qué hora termina? 20 para 5. Ya, listo. Ya voy a tratar de llegar a las 5 y no tirar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque Multiplicar. esto... ¿no? Se ha multiplicado, multiplicar. ¿no? Ya. Y me dicen que el trabajo aumenta en un 2% y el capital también aumenta en un 2%. ¿Y eso cuánto es? ¿5%, ¿no? El primero. El primero es 0,5%. ¿Ya? Aumenta la producción total. ¿Y el de abajo? 6.25. 6.25. Bien. Aumenta la producción total. Ya. Entonces, si es que aumenta el trabajo en un 2%, mi producción va a aumentar en un 0,5%, pero si yo aumento el capital en un 5%, la producción va a aumentar en un 6,25%. ¿Cuál voy a preferir? ¿El capital? El capital, muy bien, porque me da mayor felicidad, entre comillas. Va a aumentar mi producción y eso es lo que yo quiero. Oye, ¿Ya? no tiene que ver eso de elegir como el porcentaje mayor, porque en la torta, digo, en la torta, en el cilindro, no me acuerdo cuál era, igual como que coincidió que era el número mayor, era el 10%. Sí, coincidía, pero va a depender de las elasticidades, porque ¿qué pasa si nos hubiesen dado al revés? En ese caso no hubiese, o si me cambian los porcentajes. Si me dicen que ya aumentan un 5% el trabajo, pero el capital aumenta en un 2%.
Ahí hay que calcular y no necesariamente va a dar al revés. ¿Se entiende? O sea, va a dar lo mismo. O sea, no hay que guiarse por el porcentaje, sino hay que calcularlo. Ya, gracias. Ya. Vamos con la 5. Ya, dice, si la función de producción de Thomas muestra retorno a escala, entonces no puede además cumplir la ley de rendimiento marginal decreciente. ¿Verdadero, falso o incierto? Retornos a escala. Ley de rendimiento marginal decreciente. ¿Conceptos distintos? Ya, ¿Y cuál es la diferencia? los retornos son a largo plazo y la ley de rendimiento marginal es a corto plazo. Muy bien. Entonces yo Y creo que, además, dale, perdón. o sea, yo creo que como es a largo plazo, se supone que debería a corto plazo también cumplirse, ¿o no? Supongo, no sé si está bien, lo acabo de inventar. Ya. La segunda parte que dijiste no está bien. ¿Por qué? Porque a largo plazo, el retorno a escala es cuando analizamos cambios, pero están todos los insumos variables. En cambio, la ley de rendimiento marginal decreciente está uno fijo y uno variable. Eso se tienen que acordar de eso. Entonces, una cosa que se cumpla o no, la otra, o sea, no la implica. Si se cumple o no, no tiene nada que ver. Una, por los periodos, una a largo plazo, la otra a corto plazo, y dos, uno tiene todos los insumos variables y la otra tiene uno fijo y uno variable. Por eso es falso. ¿Se entendió? Yo no ¿Podrías entendí. repetirlo? Ya. Tenemos dos conceptos totalmente distintos, ¿cierto? Los retornos crecientes a escala, por un lado, se analizan a largo plazo y los rendimientos marginales decrecientes a corto plazo. Pero los retornos crecientes a escala se analizan cuando todos los insumos son variables. A diferencia de la ley de rendimiento marginal decreciente, es cuando un insumo queda fijo y el otro variable. ¿Se entendió? Sí, sí. Ya, Vicente, respóndeme tú mismo. ¿Qué pasaba si aumento infinitamente un insumo para la ley de rendimiento marginal decreciente? Si, como dejo uno variable y un insumo fijo, ¿qué pasa si yo aumento infinitamente el insumo variable? Eh, el insumo variable debería como aumentar a corto plazo. No. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo, ya, por ejemplo, después lo vamos a ver en el ejercicio 7 corto, vamos a explicar la mejor forma, pero si yo sigo aumentando, va a llegar un momento en que voy a saturar el otro insumo. Entonces no me conviene aumentar infinitamente el insumo variable. ¿Ya? ¿Ya? Eso. ¿Quedó más claro? Sí, pero o sea, entonces finalmente lo que sucede es que cuando aumento infinitamente el insumo variable afecta el insumo fijo. Exactamente. Ya. Ya. Vamos con la 6. Primero, y aquí voy a mencionar a la Romy, que dijo algo al principio de la clase. ¿Cómo voy a saber si una función de producción es homogénea o no? Era algo como con el grado de lambda que multiplica la función, ¿o no? Ya, bien. Era si yo podía despejar el lambda de manera limpia, ¿no? Sí, bien. Pero también tiene que ver con el grado. Entonces, se dice que la función de producción es homogénea de grado n
si para todo lambda mayor a 1 se cumple esto que ya habíamos visto y que habíamos escrito. Se cumple eso. Entonces, hay que ver si es mayor, igual o menor. En el caso que... me faltó aquí un n, que es importante. Entonces, tiene que quedar despejado de tal forma que el lambda quede elevado a un número. O sea, a ver, de nuevo. De alguna forma tengo que llegar a que el lambda quede despejado y elevado a un número para que esto se cumpla, ya sea mayor, igual o menor, da lo mismo, pero se tiene que cumplir. ¿Se entendió? Yo no caché muy bien eso. Ya. A ver, viene un ejercicio, en uno de los ejercicios largos, viene uno que lo vamos a hacer con n, ¿ya? Es en el primer ejercicio, así que está atento a eso para resolverte mejor la duda porque lo vamos a hacer con números. Y ahí va a ser más fácil verlo, ¿ya? Ya, gracias. Pero quédense con que tiene que cumplir esto, y en el caso de que n sea mayor a 1, ¿qué tipo de rendimientos tiene? ¿Qué se pueden imaginar? Creciente, Creciente, si tiene igual, constante, y el otro era entre medio, de 0 y 1. Era decreciente, ¿o no? decreciente. O sea, para que F sea homogénea, el lambda tiene que quedar elevado a n. Eso es como en resumen. Sí. Vale, ya. Y tiene que quedar como afuera de la función, ¿se entiende? Ya. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que la ayudantía pasada para la Cap Douglas les dije que era homogénea y se podía calcular que la elasticidad producto total era igual a lambda más beta? ¿No? Sí. Bueno. Ya. Sí. Ya. Esta es una forma de ver si es que es homogénea o no la Cap Douglas, pero van a llegar a lo mismo. Ya como de comprobarlo, pero van a llegar a lo mismo. Y esto lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Pero respondiendo a la pregunta, nos dicen, su amigo Camilo asegura que si la función de producción no es homogénea, o sea que si esto no se cumple, entonces no hay forma de saber cómo son los rendimientos de escalas de tecnología. ¿Esto es cierto o no? Ya, a ver, si esto no se cumple, no es homogéneo. ¿Está Creo claro que- con eso? Creo que no es Dale. cierto. Puede ser por elasticidad igual. Exactamente. Hay otra forma de sacar los rendimientos a escala, que es rendimiento a escala, perdón, con la elasticidad producto total. Y esto ya lo he repetido, pero alguien me puede decir si es que es mayor a 1, ¿qué pasa? Si es igual a 1, ¿qué pasa? Y si es menor a 1, ¿qué pasa? Creciente, constante y decreciente. Bien. Entonces esto ¿es cierto? No. ¿Ya? ¿Alguna duda con ese ejercicio? No. No. Ya, súper. La 7. Dice, si no se cumpliera la ley de rendimientos decrecientes a un factor, la producción de porotos de un año se podría obtener en un macetero. Comente. En primer lugar, los porotos es un insumo y el macetero vamos a considerar que es el otro insumo. Ahí están los dos insumos. Y vamos a considerar que el año se podría decir que es como el infinito, entre comillas. Entonces, si dice, ya, no se cumple, primero, ¿para qué es la ley de rendimiento decreciente?
para ver la producción cuando aumento solo uno de los insumos y el otro lo dejo constante. Ya, bien. Y también para que ese insumo variable no sature el resto. ¿Ya? Entonces, si no se cumple eso, o sea, si sigo aumentando la producción de porotos en este año, o sea, en este caso, infinitamente, ¿qué va a pasar? ¿Se puede obtener en un macetero, sí o no? Yo no, ¿Por qué? porque después se van a empezar a estorbar, o sea, ya no va a ser como productivo. Exactamente. O sea, al final va a llegar un momento en que voy a tener tantos porotos que va a saturar al macetero. Y eso es a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, era como teórico. Sí. Y ojo que a veces un ejercicio se puede ver muy matemático, pero tiene mucha teoría por detrás, así que siempre intenten explicarlo desde la teoría, pero también hay números, sí, pero es por algo que pasan esos números, que dan esos resultados, entonces traten de, en las pruebas sobre todo, de complementarlo con esa explicación y como les dije la ayuntía pasada, con una conclusión. Ya. Creo que el insumo va a suturar al otro, ¿cierto? Sí, en este caso, voy a devolverme, en este caso el macetero va a ser el insumo constante, o sea, el insumo fijo, y los porotos van a ser los variables. Entonces el insumo variable va a saturar al insumo fijo, si es que no se cumpliera la ley. Ya. Ya. Dice, las funciones de producción que representan las tecnologías de la compañía Feliz y Graciosa son las siguientes. Tenemos esas dos funciones de producción. Entonces, para cada compañía hay que calcular elasticidad de insumo producto para él y para acá, y saber si es que es homogéneo o no. Luego hay que saber los tipos de retorno a escala, y al final dicen qué porcentaje aumenta la producción, si el capital aumenta en un 4%, pero el trabajo sube en un 2%. Vamos por parte. Entonces, tenemos por un lado que la función de producción para Feliz es esta, y vamos a anotarlo esta con rojo para diferenciarlo bien, y para Graciosa va a ser vamos a dejarlo verde. Ya. La primera, encuentre la elasticidad de insumo producto de ambos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las marginales de cada componente. O sea, Ya, cada insumo, perdón. Pero primero para F y después para G, ¿o no? ya bien. Entonces vamos a calcular primero para Feliz. Entonces, la productividad marginal de L, vamos a calcular al tiro la productividad media para L. Después vamos a calcular la productividad marginal de K y la productividad media de K. Ya. ¿Cuál sería la productividad media, o sea, la productividad marginal, perdón, para L? A mí me dio 1 partido en 2 raíz de L. Bien. ¿Y la productividad media? 1 partido en 4. Perdón, me equivoqué. La media es 1 partido en raíz de L más raíz cuarta de K dividido en L. Muy bien. Entonces vamos a sacar al tiro la elasticidad insumo producto de L, que va a ser L sobre
Va a ser eso. Y luego simplificado va a ser raíz de L, 2 multiplicando raíz de L más raíz cuarta de K. ¿Te dio eso? Sí, sí me dio eso. Ya, súper. Y ahora la productividad marginal de K y la productividad media. ¿Cuánto es la productividad marginal de K? Me dio un cuarto, o sea, perdón, 1 dividido en 4 raíz cuarta de K al cubo. Bien. Y la productividad media, recuerden que es función sobre el insumo. Y la elasticidad insumo-producto, esto es K. Lo voy a escribir ahora, voy a escribir solo el resultado, pero en las notas que les voy a subir a Webcursos va a estar todo el desarrollo. ¿Ya? ¿Te dio eso? Sí. Ya, bacán. ¿Alguien más que lo haya hecho? ¿Que le haya dado algo distinto? A mí me dio lo mismo igual. Ya, súper, bacán. Ahora, para la empresa graciosa, lo mismo. ¿No podemos ocupar Cobb Douglas para graciosa? Sí. Sí. Ya, y en este caso, responde tú mismo. ¿Cómo sería? La Cobb Douglas es L elevado a alfa por K elevado a beta. Y la elasticidad, entonces, ¿cuál era? Alfa más beta, ¿o no? Alfa más beta. Muy bien. Pero yo quiero saber, a mí me están preguntando por la elasticidad insumo-producto, no la elasticidad producto total. O sea, al final nos va a servir que va a ser 1.2, pero también tenemos que sacar la insumo-producto. Entonces igual vamos a tener que calcular a ver. Ah, ya, bajo esta misma lógica. Mentira. O sea, lo pueden hacer con la productividad marginal y la productividad media. Bajo esta misma lógica de que es homogénea, que es Cobb-Douglas, ¿cuál va a ser la elasticidad insumo-producto para cada uno? Oye, una pregunta que si quiero, por ejemplo, ocupar Cobb Douglas y tengo que saber que es homogénea, ¿cómo sé que es homogénea? ¿Te acuerdas que habíamos dicho cómo saber si es que una función es homogénea o no? No me acuerdo. Con la n, ¿Ya? ya, es de esa forma. A ver si lo tengo aquí. Entonces se dice que la función en este caso, que sería la Cobb-Douglas, es homogénea de grado n si es que se cumple eso. Y se va a cumplir. Entonces de esa Ya. forma lo puedes comprobar. Vale, gracias. Ya. Vamos a hacerlo con las productividades. Entonces. Ya. La productividad marginal de L. Ay, aquí voy a poner la función.
pero es L elevado a 0,3 por K elevado a 0,9. ¿Ya alguien me puede decir cuál es la productividad marginal para L? Lo hice para la feliz, no lo terminé entero. Ah, ya. Bueno, va a ser 0,3 por L elevado a menos 0,7 por K elevado a 0,9. Y la productividad media al final va a quedar, lo voy a escribir simplificado, va a quedar así. Entonces, la elasticidad de insumo producto de L va a ser La marginal, pues, 0,3. ¿Mm? Ah, sí, 0,3. Y, uy, y la productividad marginal de K va a ser, disculpa, dime, a partir de esos datos no podemos sacar como inmediatamente la de K, porque tenemos la total, le restamos eso y ya tenemos la otra, ¿no? Ujú, exactamente, Van a hacer todo eso. ya. Entonces, para ahorrar tiempo, no lo voy a hacer. Pero una ¿Qué va a prueba se hacer? puede hacer, ¿cierto? Yo recomiendo escribir todo Ah, ya. para que no les resten puntaje porque les falta algo, cómo llegaron a ese resultado, a menos que si lo escriben, después lo explican bien por qué llegaron a ese resultado, bien, pero yo recomiendo tratar de escribir todo, ¿ya? Vamos con la B, dice, ¿es esta función homogénea y de qué grado? Ya. Tenemos la función de feliz, que era raíz de L más raíz cuarta de K. ¿Cómo sabemos si es homogénea? Los lambda. Lambda y qué más. Elasticidad. No, Mm, el exponente de la lambda, ¿no? el grado. El Muy grado de bien. eso. Ya. Entonces, para esta función, recuerden que era multiplicar cada factor por K y esto después tenía que dar un lambda elevado a n por la función. ¿Ya? Entonces, para este caso, ¿cuál sería, cómo empiezo? Ya les expliqué cómo incorporamos el lambda, pero explíquenme ustedes. Raíz cuadrada de lambda por L más raíz cuarta de lambda por K. Bien. Y eso tenemos que ver, bueno, si es igual a eso. A ver. Mentira, me equivoqué en algo, asumo mi error. Esto tiene que ser igual. Si no es igual, no se cumple. Ahí está. Después lo voy a corregir en las notas que les voy a subir, pero eso tiene que ser igual, porque si no, no tendría sentido. ¿Ya? Perdón. Si no es igual, no es homogénea. Exactamente. Dale. Ahí sí. Ya. Entonces ahora yo voy a sacar en lambda. ¿Qué cosa tiene que ser igual? Que no vi. Es que aquí yo había puesto, aquí yo había puesto mayor, igual o menor, pero tiene que ser igual para que sea homogénea. Ah, ya. ¿Ya? Y esto. Entonces tiene que ser igual a lambda elevado a algo por la función, que sería raíz de L más raíz cuarta de lambda. Entonces, esto es igual a esto.
¿Sí o no? Una pregunta. No. Lambda de la izquierda, el que sale desde la raíz cuarta, ¿no ¿Ese? debería ir Ah. elevado a un cuarto? A ver. Sí. A ver. Sí, tienes razón. Ahí. Perdón. Entonces. Ahí sí. ¿Esto que tengo aquí es igual a eso? No. No. Entonces, ¿qué pasa si no es igual? No es homogéneo. Exactamente. Ya. Vamos con esta hora. Ya estamos en la hora, pero o sea, los que se quieran retirar se pueden retirar, pero voy a seguir haciendo este ejercicio. ¿Ya? Ya. Ahora, díganme ustedes, tiene que pasar lo mismo para que sea homogénea. Bueno, ya sabemos que una Cobb-Douglas es homogénea, pero hagamos todo el proceso. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo parto? Con los lambda para cada insumo. Ya, quedaría lambda por L, esto elevado esto tiene que ser igual, en este caso, G. Ya, ahora sale lambda, ambas. Y ahora podemos agrupar los lambda, que va a quedar elevado a 1,2 por L elevado a 0,3 por K elevado a 0,3, a 0,9, perdón. Y esto va a ser igual, tiene que ser igual a la función. ¿Se cumple, sí o no? Sí. Se cumple, muy bien. ¿Y es de Sería grado? creciente, ¿cierto? ¿Ah? Sería creciente por ser mayor a 1, ¿cierto? Exactamente, es creciente. Ya estamos respondiendo la pregunta. Entonces, si es homogénea y de grado 1,2. Me parece que en la pauta aparece 1,1. Se las voy a Oye, subir. no caché por qué como a la izquierda habíamos como demostrado que no eran iguales. No entendí esa parte. Ah, ¿por qué esta no? Sí. Porque yo llego a este punto. Ya, ¿estás bien hasta ahí? Como, ¿por qué se multiplica por lambda? Sí. Ya. Y si yo saco, o sea, si factorizo por lambda elevado a 1/2, me va a quedar esto. Pero aún aquí me sigue quedando un lambda elevado a 1/2 por esto. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, no es igual. A esto, ahí es que hay un raíz cuarta. No, sí entiendo por No qué. es igual a eso. No están iguales, o sea, lo entiendo, pero en el Ya. sentido porque si como en un lado me dio como que no eran iguales y en el otro lado eran iguales, ¿cómo defino que son homogéneas si son distintas en el mismo método? O sea, aquí no estamos viendo si es que son homogéneas las dos o no. O sea, hay que analizarlas por separados, porque son empresas distintas, son tecnologías distintas. Entonces no podemos decir como, ya, entonces como una sí y la otra no, entonces no son homogéneas. No, es separado. Para una empresa no va a ser homogénea y para la otra sí va a ser homogénea y de grado 1,2. ¿Se entiende? Ok. Ya. No podemos juntarla en el mismo saco cuando me están dando dos empresas y dos funciones de producciones distintas. Entonces la de felicidad no homogénea. Exactamente. Vale, gracias. Ya. La C. Voy a volver. Dice, ¿qué tipo de retorno de escala presenta esta empresa?
Entonces tenemos por un lado feliz y por otro lado graciosa. ¿Alguien me puede adelantar algo? Me están preguntando por el rendimiento a escala. ¿Cómo saco el rendimiento a escala? En graciosa lo sacamos recién, ¿o no? Ya, para El graciosa muy decreciente. bien. Entonces ya sabemos que aquí es creciente, pero para feliz no es homogénea, entonces no tenemos el grado de n y no sabemos si es mayor, igual o menor a 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos? La elasticidad producto total. Bien, la elasticidad producto total. Entonces tenemos que sacar primero la elasticidad insumo producto para L, que va a ser raíz de L sobre, que ya la habíamos sacado, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. La sacamos en la A. Entonces, ahora la elasticidad producto total va a ser 2 raíz de L más raíz cuarta de K sobre 4 raíz de L más 4 raíz cuarta de K. Y eso es mayor, menor o igual a 1. Menor a 1. Ya, ¿por qué? O sea, se puede factorizar igual. Ya, pero más allá de eso, el denominador siempre va a ser más grande que el nominador. Entonces, si yo, independiente de los valores que tome L y K, siempre va a ser la parte de abajo mayor. Y eso va a ser menor a 1. ¿Ya? O sea, pueden hacer un reemplazo básico, reemplazar L y K por 1 cada uno, y van a notar que va a ser menor a 1, y así si siguen aumentando, L y K van a seguir aumentando en lo mismo, entonces siempre va a ser menor a 1. ¿Se entendió? Sí. Sí. Entonces el rendimiento a escala es Decreciente. decreciente, muy bien. Entonces por un lado tenemos para feliz, que tiene rendimiento decreciente a escala, y para graciosa rendimientos crecientes a escala. Ya. Y recuerden que también para graciosa habíamos sacado la elasticidad producto total. ¿Y cuánto daba la elasticidad producto total? ¿Se acuerdan? Que era lambda más el beta. 1,2. 1,2. 1,2. Y eso es mayor a 1. Entonces también hay otra forma. Ya. Vamos con la D. Dice, ¿en qué porcentaje aumenta la producción si el capital aumenta en un 4%, pero el trabajo sube un 2%? Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que identificar qué me estaban preguntando? Eso es súper importante. Entonces, ¿por qué me están preguntando? El porcentaje de la elasticidad, creo que era eso, ¿cierto? Como el trabajo partido en el Ya, capital. espérate, quédate en la primera palabra, porcentaje. Ok, ya, a ver, si me están preguntando porcentaje, ¿qué me pueden estar preguntando? Productividad marginal no era, productividad media Elasticidad. tampoco, Ya. puede ser elasticidad. Ah, pero espérate, la elasticidad era un insumo fijo y el otro variable, pero aquí me están diciendo que cambian los dos. Entonces no puede ser elasticidad. ¿Cómo saco entonces? Me están Con diciendo la, que el capital aumenta. con la el ley trabajo. de, se me olvidó el nombre.
con la retorno a escala, ¿no? Rendimiento a escala. No. Aquí vamos a ocupar el diferencial total. ¿Qué es el diferencial total? ¿Alguien sabe? Ya sabemos que es porcentaje, ok. Pero si yo, basado en esta pregunta, o sea, si ustedes leen esa pregunta, ya les dije que es diferencial total, ¿cuál es la interpretación? O sea, no sé cómo, o sea, es como lo que nos preguntan, que en cuánto aumenta la producción si alguien aumenta ambos insumos. Ya, bien. Entonces el cambio total de la producción frente a cambios pequeños en cada uno de los insumos. Eso es súper importante. No es que uno suba y el otro se mantenga, porque ya no sería diferencial total. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar la siguiente fórmula de diferencial total, que va a ser la elasticidad de insumo producto de L por lo que cambia en el trabajo más la elasticidad de insumo producto de K por lo que cambia el capital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Solo reemplazar, porque ya tenemos las elasticidades. ¿Cierto? Entonces, Esa no era como una sumatoria. sí, o sea que al final de ahí se empieza a, como después de varios pasos, se llega a la fórmula de elasticidad producto total. Ah, sí. Sí, porque para solo un insumo que cuando cambiaba, la profe puso como solo, por ejemplo, la de L y no puso el Claro. más. Después hizo una sumatoria. Ujú, exactamente. Entonces aquí va a ser la elasticidad de insumo producto de L por ¿cuánto aumenta? ¿Se acuerdan cuánto decía que aumentaba el trabajo? ¿O no se acuerdan? Un 2 creo que decía. Ya, Sí, era 2%. Sí, bien. ¿Y la elasticidad de insumo producto de K era? 4%. 4%. Entonces ahora solo nos queda reemplazar. Que va a ser 2, que va a ser el porcentaje, partido en la elasticidad de insumo producto de L. Más 4 por la elasticidad de insumo producto de K. ¿Y alguien sabe cuánto es eso? %. Y si puedes explicar de nuevo por qué ocupamos el diferencial total. Ya. El diferencial total no, ahora voy a compartir de nuevo. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí.
Sí. Ya voy a volver a repetirlo porque creo que no quedó grabada esa parte, pero el diferencial total es cambios en la producción total antes cambio en cada uno de los insumos. Y por eso se diferencia de la elasticidad. ¿Se entendió? Súper. Ya, bacán. Entonces, estábamos acá. Entonces, ese va a ser el diferencial total para la... perdón. Ese va a ser, me preguntan, ¿en qué porcentaje aumenta la producción? Entonces, el diferencial total va a ser ese aumento en la producción. Entonces, aumenta la producción en un 1% para esa empresa. Y para Graciosa va a ser lo mismo. Entonces tenemos que el diferencial total 2 por... ¿Cuánto era la elasticidad de insumo producto de L? Recuerden que era Cobb-Douglas. Será 0,3. Por 0,3 más 4% por 0,9. 0,9. Y eso da 4,2%. Entonces, en eso va a cambiar. En ese porcentaje, en 4,2%, cambia la producción. Si es que el capital para esa empresa aumenta en un 4% y el trabajo aumenta en un 2%. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Y vamos con la 2. La 2, esta la habíamos hecho la ayudantía pasada. Y se supone que una firma produce usando maquinaria y 2 tipos de trabajadores, calificados y no calificados, de acuerdo a la siguiente función de producción. Tenemos esta función de producción y calcule la productividad media y marginal de cada factor. Eso ya lo hicimos la vez pasada. Y también calcule la elasticidad de factor producto y la elasticidad de producto total, que también la teníamos, que habíamos calculado esto. Pero ahora nos sumaron la siguiente pregunta. ¿Cómo son los retornos a escalas de esta tecnología? ¿Cuántas formas hay para sacarlo? Disculpa, los retornos lo mismo que el rendimiento a escala. Sí. Ya. Habría que hacer como lo hemos hecho, que como con la elasticidad o con lambda. Ya, No sé bien. cuál es mejor en este caso. Las dos va a estar correcta, pero aquí tenemos que la elasticidad de producto total es 1, entonces va a ser constante. Pero voy a hacerlo con el lambda para que quede más claro. Para ver si es que es qué tipo de rendimiento a escala tiene, no confundir con si es que es homogénea o no. También es lo del lambda, pero hay que ver si es mayor, igual o menor a lo del lado derecho. Entonces, en el caso de la pregunta pasada, habíamos hecho la de, o sea, ver si era homogénea para la función feliz, creo. O sea, la feliz. Y no salía que no era igual. Exactamente. Entonces Ahí eso está. también nos sirvió para saber que era decreciente, ¿no? Como para no hacerlo de nuevo, porque es como el mismo Ah, mecanismo. es que son ejercicios distintos. Ah, ya. Este es el 2, pero la ayudantía pasada ya habíamos calculado la productividad media marginal y la de elasticidades. Entonces, para no repetir todo lo mismo, igual les voy a mandar en las notas, va a estar igual anotado, pero como ya sabemos la elasticidad producto total, queremos sacar, como ya dijeron, podía ser de esa forma, que va a ser igual a 1 y va a ser constante, y de esta forma, con el lambda. Ya, Que pero son ejercicios distintos. me refiero para la anterior, Ya. que habíamos sacado la homogénea. Y digo que para ahorrar pasos, pues iba a haber usado eso como para ver si era menor o mayor o no. Porque noté que no era igual. O sea, subimos que no era homogénea. O sea, es que no es homogénea. Entonces no tenemos, si es que no es homogénea, no tenemos cómo saber, sacando
viendo si es que es homogéneo o no, no tenemos cómo saber qué tipo de rendimientos tiene. Entonces, por eso hay que hacer el tema de la elasticidad, a Ah, ya, diferencia de la Cobb-Douglas. sí, no había entendido eso. Ya, súper. Gracias. Quedó claro entonces. Ya. Entonces, nuestra función es, para no estar subiendo a cada rato, esa era nuestra función de producción. ¿Ya? Entonces, ¿me pueden ir dictando cómo quedaría con el lambda? ¿Qué haría lambda 1? En el paréntesis. Ya, Más 2 lambda L2. ya, Elevado a todo eso a 0,5 ya. por lambda por K elevado a 0,5. Y todo eso elevado a 0,5. Bien. Ujú. Y ahí hay que ver si es igual, mayor o menor a eso. Ya, después podemos sacar el lambda. Se nos va a quedar así, todo elevado a 0,5 y aquí también. Y aquí también podemos sacar el lambda. Juntamos ahora ambos lambda y nos queda lambda elevado a 1 por L1 más 2 L2 elevado a 0,5 menor o igual, a ver, bueno, a 1. No lo voy a poner. A la función. ¿Es igual? ¿Sí o no? Sí, Sí es igual. ¿Y si era igual, qué pasaba? tiene rendimientos constantes. Constante. Muy bien. Entonces esa es otra forma de hacer este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya, súper.